Creo que estamos comunicados ya con nuestro primer invitado, Cristian. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás vos y la audiencia? Muy bien, bienvenido aquí a La Brújula en la Luna. Estamos hablando con el profesor Cristian Sebastiani. Y bueno, queríamos recordar un poco, ya que estamos en el año 2019 y se están cumpliendo 50 años de lo que fueron aquellas jornadas históricas del Rosariazo, que no se nos pasara sin que las pudiéramos recordar. ¿Qué nos podés decir, sobre todo para los más jóvenes que no vivieron aquella época? Yo tengo edad como para recordar todo aquello, pero nunca viene mal refrescar la memoria porque en esa historia está nuestro presente y nuestro futuro. Así es, bueno, yo soy no tan joven, pero soy uno de los que no lo ha vivido, y lamentablemente la historia, para lo que se conoce como el segundo Rosariazo o el Rosariazo obrero, hace muy poca mención a esa fecha que es el 16 de septiembre de 1969. Sí es muy recordado el primer Rosariazo, digamos, los sucesos de mayo, que están en consonancia con lo que había sido el correntinazo y el cordobazo, pero de este segundo Rosariazo del 16 de septiembre se habla poco y nada y ha pasado, no para las organizaciones sociales, no para las organizaciones políticas, pero para la historia en general se habla siempre del primero y no del segundo. Bueno, también analizar que también el 16 de septiembre no es una fecha menor si nos dedicamos al tema de efemérides con cuestiones del campo popular. Así es. Teniendo en cuenta que el 16 de septiembre de 1955 fue fue el golpe de Estado del 55, de la llamada Revolución Libertadora, o para algunos sectores la fusiladora, que termina con el segundo gobierno del general Perón. El 16 de septiembre también se cumplen 50 años del Rosariazo, como vos lo decías, y el 16 de septiembre de 1976, otro hecho trágico para la historia argentina que tiene que ver con los 43 años de la Noche de los Lápices. Así es es. decir, que jugando un poco con esa fecha tenemos tres sucesos para recordar, y bueno, por una cuestión de número redondo, el Rosariazo en su cincuentenario nos viene al dedillo. Bueno, para recordar, habría que hacer una coyuntura histórica de lo que era no solamente Rosario, sino Argentina y la América Latina en general. Tengamos en cuenta que hacía menos de una década que se había producido la Revolución Cubana, que era un faro necesario para todos los movimientos sociales, políticos y revolucionarios de aquel entonces. 2 años en el 67 que lo habían matado al Che Guevara en Bolivia, convirtiéndose su cara en una bandera de lucha internacional. También los sucesos de la primavera de Praga, el convulsionado Mayo francés, las movilizaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, los sucesos que se habían propagado en Argentina, como los hablamos al principio, del correntinazo, el rosariazo y el cordobazo, hicieron que el 69 sea un año muy, muy movilizado, teniendo en cuenta que gobernaba la Argentina un golpe de Estado nacido en 1966, con la famosa Noche de los Bastones Largos, a cargo del general Juan Carlos de Onganía, uno de los predecesores de lo que fue, uno de los golpes predecesores de lo que fue el golpe más sangriento del año 76. Tengamos en cuenta que el onganiato, como muchos lo llaman, fue no comparable al 76, pero sí una censura y una persecución política a los que pensaban diferente, de otro tenor que nos había dado en los golpes anteriores a 1930 en adelante. Así que lo que podemos decir del Rosariazo, de este segundo Rosariazo, que está en consonancia con el primer Rosariazo, es que se inicia el 8 de septiembre con una huelga de ferroviarios porque habían suspendido a un delegado, y el 12 de septiembre la Unión Ferroviaria decreta un paro nacional en todo lo que tiene que ver con la cuestión de los ferrocarriles. Al poco tiempo se van sumando a esa huelga, se van sumando otros gremios ferroviarios de todas las seccionales del país, lo que hace que la dictadura de Onganía no tenga mejor idea, no solamente que reprimir este tipo de huelgas, sino que decir que los ferroviarios debían estar controlados por el ejército y la policía, y estaban regidos por el Código de Tribunales Militares, es decir, que todos los empleados ferroviarios de cualquiera de todas sus ramas dependían directamente de las órdenes de las fuerzas de seguridad del país. Obviamente que esto desató
una gran movilización y la CGT Unificada acá en Rosario lanza un paro el 16 de septiembre por 38 horas, lo que hace que obviamente la policía salga y reprima a los manifestantes. Y se produce un hecho histórico que ya se había propagado en mayo de la unificación obrero-estudiantil, porque la Federación Universitaria también se encolumna junto a las columnas de ferrocarriles, y no solamente de ferroviarios, sino que todos los gremios combativos de esa época también se encolumnan y marchan sobre lo que sería acá en Rosario, enfrente de donde está la actual Universidad Nacional de Rosario de Abogacía, donde está el famoso local de la CGT. Marchan ahí diferentes columnas que se propagan de diferentes puntos de la ciudad y se produce un encontronazo con la policía, y obviamente que en diferentes puntos de la ciudad se van levantando... Hola. Sí, te escuchamos. Se van levantando barricadas populares y se van haciendo como una especie también de asambleas, no vamos a decir soviet, pero sí de asambleas específicas por algunos sectores, los estudiantes, los ferroviarios, otros gremios, panaderos y demás, en donde también son reprimidos por la policía. No solamente que las fuerzas de seguridad son la policía, sino que también el ejército, y también el gobierno nacional, cuando veía que esto no cesaba y se le iba de las manos, manda un comunicado a la población en el cual dice que está compuesto por artillería, infantería, ingenieros y elementos de apoyo que van a llegar a la ciudad de Rosario, comandado por un personaje funesto, triste y espantoso que tiene la historia argentina, como Leopoldo Fortunato Galtieri. Bueno, obviamente que los sucesos de septiembre son un correlato de lo que venía pasando en mayo. Hay una represión muy cruenta, muy fuerte, no llega a haber muertos, como sí lo hubo en mayo con el caso de Adolfo Bello, pero bueno, tiempo después, ya para fin de año, la dictadura de Onganía tiene que ceder y deja su mando en manos de Levington, y fue una retirada del poder de un personaje muy oscuro, muy represivo como fue Onganía, de una manera bastante calamitosa y vergonzosa para su investidura militar. Bueno, quiere decir que Rosario participó, y sus jóvenes y sus trabajadores y sus capas medias también, de aquella feliz desestabilización de un régimen autoritario como el de Juan Carlos Onganía. Exactamente. Que después iba a devenir en una transición, porque Onganía iba a caer en el 70, iba a venir Livingston, menos de un año, y después iba a venir Lanusse, que es el que iba a abrir el camino a la restitución democrática que duró tan poco tiempo, eso es la década del 70, que es otra historia. Bueno, Cristian, exactamente. Te agradecemos muchísimo esta rememoración de lo que fue aquel rosariazo, y que, bueno, que todos recordemos que somos también el fruto de un país que ha luchado, ¿no?, a lo largo de las décadas, y que hemos forjado, si se quiere, algún progreso, algunos derechos y algunas reivindicaciones de nuestro pueblo gracias a la lucha, y que cuando aflojamos necesariamente retrocedemos. Por supuesto, obviamente que en ese Rosario era un Rosario rebelde, no es que ahora no lo sea, pero bueno, ese Rosario de 50 años atrás es muy diferente del de ahora, pero también recordar, si me das un segundito más, Dale. Que lo que no, como muy bien dijiste vos, el traspaso de Onganía, Levington y después Lanusse abriendo a las elecciones para que el ascenso del CAM, para la vuelta de Perón, y ya una historia conocida que es más estudiada, también convengamos que lo que no pudo hacer el golpe del 66 sirvió como enseñanza para las capas militares y las capas que defienden el capital para lo que fue luego el 76. Todo lo que se logró con los levantamientos del 69, no solamente en Rosario, sino en el país, con la llegada del golpe del 76 se recrudeció no solamente la represión, sino que aparece la figura del desaparecido, ya una censura, bueno, que ya todos conocemos, pero digo, decir que lo que se logró en el 69, con el final de esa época, después la dictadura lo tomó para que, como decían los mismos militares en el 76, había que extirpar el cáncer a cualquier costo, y bueno, se cerró con la etapa más oscura y más triste de nuestra historia nacional.
Así es, la más trágica desde el terrorismo de Estado. Bueno, Cristian, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Dale, abrazo para vos y para lo que necesiten, estamos siempre disponibles. Dale, te vamos a preguntar dentro de poco por el nuevo gobierno que está armando Pablo Hapkin allí en Rosario, pero eso lo veremos más adelante. Más adelante, muchísimas gracias y siempre a disposición. Dale, gracias. Chau, Hemos hablado con el profesor Cristian Sebastiani, que realmente siempre nos produce unos aportes muy, muy significativos en cuestiones históricas, pero también tiene, lógicamente, una percepción de la realidad actual y de la política actual, porque en definitiva el historiador no es para quedarse en el pasado, es también para echar luz sobre problemas del presente. Se dice que los seres humanos somos los únicos que chocamos 2 veces con la misma piedra. Yo creo que los argentinos, dentro de los seres humanos, somos una particularidad en capacidad de chocar muchas veces con la misma piedra. En fin.